Se dice que el océano nunca olvida. En las oscuras capas de agua, donde la luz nunca penetra, donde la presión puede aplastar cualquier objeto, existe una zona de silencioso recuerdo. Sin palabras, sin forma, pero perdurable. Allí, en el salado y tranquilo aliento de las profundidades marinas, todavía espera una historia para ser contada. Es un capítulo oscuro y misterioso de la historia de la aviación. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines, un símbolo de uno de los mayores enigmas del siglo XXI. En la noche del 8 de marzo de 2014, reinaba la paz en Kuala Lumpur. En la pista de despegue, un Boeing 772 con el número de vuelo MH370 rodaba suavemente, preparándose para el vuelo a Pekín. Cuando la aguja del reloj marcó las 0:41, los motores aceleraron en las luces de la pista y el enorme avión desapareció gradualmente en la oscuridad. Todo transcurrió como en miles de otros vuelos. Tranquilo, sin problemas, buen tiempo, comunicación estable. Pero a la 1:21 de la mañana, el transpondedor del avión se silenció de repente. El último mensaje desde la cabina fue solo un simple saludo. Buenas noches, Malaysia 370. Después, la pantalla del radar quedó vacía. Ninguna señal de socorro, ninguna señal de alarma. Solo silencio absoluto, helado, como si todo el cielo se hubiera tragado un avión. Al principio, se creyó que se trataba solo de una avería técnica temporal, pero cuando el sistema militar comenzó a examinar la situación, se reveló lo inesperado. El MH370 había abandonado su ruta de vuelo prevista, giró hacia el oeste, sobrevoló la península malaya y desapareció sobre el mar de Andamán. En las siguientes 7 horas, el avión atravesó silenciosamente el cielo nocturno, invisible en las frecuencias civiles, sin dejar rastro, excepto algunas señales débiles. A las 8:19 de la mañana se registró la última señal y después solo quedó el océano, abismal, infinito. Ningún resto, ninguna mancha de petróleo, ninguna caja negra. Solo el silencio milenario del agua. En los días siguientes, el mundo quedó estupefacto. Comenzó una búsqueda global de una magnitud sin precedentes, que se prolongó durante meses y años. Se movilizaron países, cientos de barcos, aviones y satélites. La zona de búsqueda se extendió por más de 4,5 millones de kilómetros cuadrados, casi la superficie total de los Estados Unidos. Sonares, sensores acústicos, mapas por satélite, todo se lanzó a una búsqueda desesperada. Pero el Océano Índico, inmenso e impetuoso, parecía desafiar a la humanidad. En una profundidad de 6.000 metros, donde el lecho marino está recorrido por grietas y desfiladeros, incluso las herramientas más modernas se volvieron inútiles. El tiempo pasó, la esperanza se desvaneció. 3 años después, tras un coste de más de $150 millones, la búsqueda se suspendió oficialmente. El mundo solo conservó pequeñas piezas de alas que flotaron hasta la isla de Reunión. Fragmentos solitarios como un mensaje del océano. Cada vez que una ola arrastraba un trozo de escombro a la costa, se recordaba que las profundidades marinas no olvidan, solo se niegan a revelar sus secretos. MH370, un símbolo de la tecnología, de la fe en el cielo, ahora era solo no un enigma en la fría profundidad del agua. Pero la historia no terminó ahí. En 2018, cuando las autoridades gubernamentales se retiraron, un nuevo nombre entró en escena: Ocean Infinity. Sin grandes barcos ni una tripulación enorme, trajeron el ejército del futuro.
AOVs de alta tecnología, vehículos submarinos autónomos con forma de torpedos que operaban de forma autónoma a profundidades de hasta 6.000 km, sin cables, sin operador directo, solo inteligencia artificial y datos. Cada robot se sumergía en la oscuridad. Pasaba allí cientos de horas y escaneaba cada sección del lecho marino con un sonar de alta resolución y sofisticados sistemas de imágenes de apertura sintética. No conocían ni el cansancio ni el miedo, sino que trabajaban incesantemente en el silencio de las profundidades marinas. En pocos meses, la flota de Ocean Infinity cartografió más de 122.000 cum de lecho marino, una cifra que superó todas las búsquedas anteriores juntas. Pero, de nuevo, el océano mantuvo su voto de silencio. Ni rastro del avión, ni una sola señal, por pequeña que fuera. A pesar de ello, los ingenieros no se rindieron. Siguieron perfeccionando sus modelos, aprendiendo de los datos y creando un nuevo buque nodriza llamado Armada 7006, capaz de controlar a toda la flota a distancia. Estos cazadores mecánicos eran una prueba de un mundo en el que la máquina no solo sustituía el trabajo del hombre, sino que también pensaba y evolucionaba con él en la búsqueda de la verdad. Al mismo tiempo, se abrió otro camino en el cielo, no a través de máquinas submarinas, sino a través de señales de radio. El sistema WEC-SPR, creado originalmente para experimentos de radioaficionados, se convirtió de repente en una herramienta clave en manos del ingeniero aeronáutico Richard Godfrey. Él y su equipo se dieron cuenta de que cada vez que un objeto se movía entre dos estaciones de transmisión y recepción, generaba pequeñas perturbaciones en la señal y, mediante la combinación de miles de estas débiles señales, era posible rastrear la ruta de vuelo de un avión desaparecido. Al aplicar la inteligencia artificial a los datos de las señales de radio de la noche del 8 de marzo de 2014, encontraron patrones que coincidían con los datos de los satélites, los restos descubiertos anteriormente e incluso los radares militares. Todo apuntaba en una dirección: la región de Seahawks Deep, un lugar remoto que nunca había sido investigado a fondo en operaciones anteriores. Guiada por este nuevo mapa, creado a partir de débiles señales y complejas simulaciones, Ocean Infinity relanzó su misión. En el mar azul profundo, los barcos teledirigidos lanzaron silenciosamente su flota de submarinos autónomos. Máquinas inteligentes programadas para buscar en la oscuridad. La primera inmersión trajo una señal inusual. Entre cadenas montañosas submarinas y gruesas capas de barro, el sonar dibujó la imagen de una estructura larga y plana, medio untueta, y hundida en el sedimento. Los bordes rectos, las piezas de metal dobladas y las líneas de conexión distorsionadas eran tan claramente visibles que era imposible confundirlos. La forma se parecía a un ala del Boeing 777, que descansaba tranquilamente en el lecho marino. La siguiente investigación confirmó la sospecha. Una reforma completa. Bordes de alas afilados, piezas mecánicas dispersas. Cada señal del sonar era como un latido del corazón que se iluminaba en el centro de control, hasta que la pantalla mostró una cadena de fuertes ecos. La confirmación de la existencia de un enorme bloque de metal. Un extraño silencio regresó, pesado y solemne, cuando todos se dieron cuenta de que podrían haber encontrado lo que el mundo había estado esperando durante más de una década. En la siguiente tarea, Ocean Infinity dejó caer los nuevos ojos del océano al agua. Sistemas de cámaras 4K de alta resolución, controlados con precisión
y envueltos en carcasas extremadamente resistentes a la presión. Cuando se transmitieron las primeras imágenes, todo el centro enmudeció. Las imágenes eran una mezcla de belleza y obsesión. El fuselaje del avión cubierto de algas, los marcos de los asientos inclinados, rotos pero aún insinuando su forma original, los paneles de control como reliquias de un mundo sellado por el tiempo. Una serie de números en la cola, aunque descoloridos, fueron suficientes para confirmar. Era el MH370. El avión yacía a una profundidad de 4.118 rodeado de absoluta oscuridad. Tan quieto que el tiempo mismo parecía haberse detenido. El fuselaje estaba doblado, pero el marco principal aún intacto, sin signos de una explosión o destrucción en el aire. El impacto en la superficie del agua a una velocidad terrible había provocado que los escombros se soltaran y luego fueran rápidamente sellados por el océano bajo la fría capa de barro. En la tranquilidad de las profundidades, todo permaneció intacto, tal como estaba en el momento del impacto. Un secreto que permaneció sellado durante más de una década y que ahora, gracias a la combinación de tecnología, perseverancia e inteligencia humana, ha sido revelado. Cuando comenzó la recuperación, se descubrieron dos objetos llamativos: el registrador de datos de vuelo, FDR, y el registrador de voz de la cabina, CBR. Ambos aún en su característica carcasa naranja. Su recuperación duró varios días y, sorprendentemente, los dispositivos aún funcionaban. En manos de los ingenieros, estas cajas de datos abrieron la puerta a la reconstrucción de los últimos minutos del viaje. Una prueba de la increíble resistencia de la tecnología de la aviación, que ha sobrevivido en un entorno con una presión 600 veces superior a la presión atmosférica en la superficie. Sin embargo, el avance no radicaba solo en los datos recogidos, sino también en el método de búsqueda. Los AOV y Tiandur, los vehículos submarinos autónomos con forma de torpedo, fueron el alma de la operación. Equipados con sonar multihad, sistemas de imágenes de apertura sintética, sensores magnéticos e IA integrada, podían trabajar durante 100 horas a una profundidad de 6.000 metros sin cables ni intervención directa. La inteligencia artificial procesaba las imágenes en tiempo real, identificaba objetos metálicos, marcaba todas las anomalías y registraba todo el paisaje submarino como una especie de mapa viviente. La flota de Ocean Infinity cartografió más de 122.000 kilómetros cuadrados de lecho marino, una cifra que superó todas las operaciones gubernamentales anteriores. Los ingenieros también desarrollaron algoritmos adaptativos que permitieron al sistema aprender de cada inmersión, reconocer estructuras no naturales, eliminar las señales de interferencia causadas por formaciones geológicas y calcular la probabilidad de descubrir objetos grandes basándose en modelos de vuelo y corrientes marinas. Cada recopilación de datos hizo que las máquinas inteligentes fueran más inteligentes, precisas, y aparentemente las hizo comprender mejor el océano profundo. Paralelamente, el análisis WSPR, Weak Signal Propagation Reporter, abrió otra dirección de investigación. Originalmente solo una herramienta para radioaficionados, este sistema registraba pequeñas perturbaciones en las ondas de radio. Rastros que un avión podría dejar al volar entre dos estaciones de transmisión y recepción. Richard Godfrey y su equipo de ingenieros aeronáuticos utilizaron la IA para analizar todos los datos WSPR del 8 de marzo de 2014.
En combinación con modelos de objetos a la deriva, datos de radares militares y señales de satélite, reconstruyeron un mapa de la ruta de vuelo que conducía a un punto completamente nuevo, la región de Seors Deep, fuera del alcance de todas las búsquedas anteriores. Cuando los AOV escanearon esta zona, el sonar dibujó las formas familiares: un fuselaje largo y plano, una parte trasera ligeramente curvada, grandes bloques de metal medio hundidos en el sedimento. La inmersión más profunda con la cámara 4K mostró toda la estructura con tanto detalle que se podían reconocer asientos, paneles de control rotos y barras de metal retorcidas. Todo reflejaba la luz de las lámparas, como si contara el último momento. Lo que más asombró a los científicos fue la precisión de los modelos matemáticos para predecir la posición. Los algoritmos simularon el impacto, teniendo en cuenta la dirección del viento, las corrientes y la fuerza del impacto al entrar en contacto el avión con el agua. Cada pieza de escombro se reprodujo en modelos tridimensionales y sus posiciones coincidieron con los resultados del sonar. Esto no solo fue una prueba de la capacidad de combinación de la ciencia y la tecnología, sino también un hito para una nueva era de la exploración oceánica. Cada AOV funcionaba como un cazador mecánico y llevaba dos tipos de sonar: multihaz y apertura sintética, SAS. El sonar multihaz escaneaba la superficie del terreno con una resolución extremadamente alta y capturaba cada bloque de roca, cada pequeño surco. El SAS penetraba más profundamente, generaba imágenes tridimensionales y ayudaba a distinguir entre estructuras naturales y escombros artificiales. Al mismo tiempo, los sensores magnéticos y de conductividad detectaban el metal enterrado profundamente bajo la capa de barro. Los datos de cientos de mediciones se combinaron para eliminar los elementos naturales y centrarse en los indicios de objetos creados por el hombre. Otro avance provino de los modelos hidrodinámicos. Los ingenieros simularon todo el accidente del avión desde miles de metros de altura, calculando la fuerza, el ángulo de impacto, la velocidad y la dirección de la deriva de los escombros. En comparación con los datos de radar y las señales BIOSPR, localizaron con precisión la zona que contenía los mayores restos. Todo el proceso, desde las débiles señales de radio hasta las imágenes de sonar y los modelos físicos, se fusionó en una sinfonía de tecnología que acercó a la humanidad más que nunca a la verdad, que estaba profundamente oculta en el Océano Índico. Las máquinas autónomas de Ocean Infinity estaban equipadas con ojos mecánicos que penetraban en la oscuridad del océano. Podían utilizar 4 cámaras de alta mar junto con sistemas especiales de iluminación LED que brillaban como cintas de estrellas artificiales en la absoluta oscuridad. En la profundidad, donde la luz natural no llega, las imágenes aparecían con una claridad inquietante. El largo fuselaje, la curvatura de las alas, los bloques de metal cubiertos de algas. Todo se mostraba no solo como prueba, sino también como datos vivos para análisis estructurales meticulosos. A partir de ahí, los ingenieros pudieron determinar los grados de deformación, los ángulos de impacto y las huellas de la fuerza ejercida, que el tiempo había intentado ocultar. La fusión de diferentes niveles de tecnología creó un ritmo perfecto. El sonar multihaz registró la topografía del lecho marino. SAS-SONA sintetizó el espacio tridimensional. Los sensores magnéticos detectaron anomalías ocultas bajo el sedimento. El sistema de detección de IA analizó continuamente. Las cámaras de alta mar capturaron cada detalle metálico y los modelos físicos, así como los datos de las señales de radio o SPR
cerraron el círculo de información. Todo funcionó en armonía, como una sinfonía entre la ciencia y la tecnología, demostrando que cuando el hombre combina la inteligencia artificial, la física y la tecnología marina, incluso los secretos que antes se consideraban imposibles se revelan gradualmente. Gracias a esta coordinación, los restos del MH370 dejaron de ser rastros invisibles ocultos en las profundidades del mar, sino que se convirtieron en puntos de datos concretos, medibles, simulables y reconstruibles. Los expertos ahora no solo vieron el lugar del accidente, sino que también pudieron leer la dirección de la deriva de cada fragmento, el ángulo de impacto y el grado de deformación del metal. Cada parámetro era una pieza del rompecabezas que ayudaba a reconstruir el último momento del vuelo. No para terminar la historia, sino para iniciar una nueva era de la investigación en aguas profundas, en la que los robots, la inteligencia artificial y los modelos físicos iluminan conjuntamente las regiones oscuras e intactas de la Tierra. En este proceso, los algoritmos de IA no se limitaron a la detección de objetos. Aprendieron en profundidad, reprodujeron millones de modelos diferentes de metal deformado y los compararon con datos de zonas SAS y campos magnéticos. Esto permitió al sistema reconocer incluso pequeñas piezas de escombros que estaban enterradas profundamente en el barro o partes del fuselaje dobladas que el ojo humano no podía distinguir. Con cada misión, su precisión aumentó. La IA aprendió hasta ignorar los arrecifes de coral, las rocas o las impurezas, y a centrarse solo en los signos característicos de las estructuras artificiales. Otra parte crucial fue el filtrado de la señal del sonar. Bajo el lecho marino, los ecos eran consumidos por las corrientes y los sedimentos, pero la IA aprendió a filtrar el ruido y a separar los ecos reales de las ilusiones acústicas. De este modo, los ingenieros pudieron reconstruir modelos tridimensionales de cada objeto y observarlo desde diferentes ángulos, sin tener que tocarlo. Paralelamente, los modelos físicos simularon todo el proceso de impacto, desde el ángulo de inmersión, la velocidad de hundimiento, hasta la trayectoria de los escombros después del impacto. En combinación con datos de satélites de radar y VOSPR, crearon un mapa de probabilidad con una precisión sin precedentes en la historia de la búsqueda aérea. La cámara 4K, integrada con luz, continuó proporcionando imágenes visuales que mostraban deformaciones metálicas, grietas y torsiones. Todo el lenguaje del material que contaba la historia de la presión y el tiempo. En cada fotograma, el hombre leía lo que el océano había ocultado durante muchos años, un silencio que contenía datos. Otro paso importante fue la fusión multisensor. La IA combinó datos de sonas SAS, cámaras de campo magnético, simulaciones físicas y ondas WSPR en una red sincronizada. Siempre que se captaba una señal sospechosa, todo el sistema la evaluaba automáticamente, calculaba la probabilidad de la existencia del objeto y dirigía otros AOV con precisión a ese lugar. Este método eliminó casi por completo el riesgo de pasar por alto algo, incluso un pequeño fragmento, en las profundidades marinas. Cuando todos los datos se fusionaron, surgió un mapa tridimensional increíblemente detallado del lecho marino. Permitió a los científicos no solo confirmar la posición, sino también reconstruir la dinámica del impacto, el ángulo del contacto con el agua, la fuerza del impacto, la distribución de los escombros a lo largo del tiempo.
Esto les permitió comprender cómo se deforman y descomponen los materiales en el duro entorno, lo que abrió nuevas oportunidades de investigación, tanto para la aviación como para la oceanografía. Para validar los modelos, los investigadores realizaron experimentos en piscinas artificiales de aguas profundas, en las que se recreó cada factor del impacto: velocidad, ángulo de impacto, resistencia al agua, presión hidrostática, elasticidad del metal. Los resultados mostraron que las alas y las partes traseras se rompieron, se torcieron y se incrustaron en gruesas capas de sedimentos, mientras que los fragmentos más pequeños flotaron a cientos de metros de distancia antes de hundirse. Estos datos se introdujeron directamente en el sistema de IA, lo que ayudó a los modelos a predecir la posición de los restos restantes con una precisión sin precedentes. Al mismo tiempo, la IA siguió simulando las corrientes, la presión, la temperatura y los cambios de sedimentos a lo largo del tiempo. Cada nueva información hizo que el modelo fuera más inteligente y capaz de predecir la posición de los escombros después de muchos años, mucho más allá de los métodos de observación tradicionales. Los robots autónomos de Ocean Infinity ya no eran solo herramientas de búsqueda, se convirtieron en silenciosos eruditos del océano, que aprendían por sí mismos. Se optimizaban y se adaptaban con cada inmersión, acercándose tanto, cambiando la velocidad y ampliando el rango de escaneo según su propia lógica. Y por primera vez, las ondas de radio WESP-R, que en realidad pertenecían a la ionosfera, se conectaron directamente con las profundidades marinas. Las débiles señales, que antes se consideraban ruido, se convirtieron en pistas de oro cuando fueron descifradas por la IA y combinadas con modelos de deriva, datos de radar y satélite. Esto permitió determinar la ubicación potencial con una precisión de 1 milla náutica. Una prueba de que incluso las señales más frágiles de la naturaleza pueden llevar a los humanos a la respuesta si se descifran correctamente. Todas estas tecnologías, desde los vehículos submarinos autónomos AOV, el sonar multihaz, las imágenes 4K, las simulaciones físicas hasta los datos WASP-SPR, se fusionaron ahora en un único sistema. Cada pieza de escombro, grande o pequeña, se localizó con precisión, se analizó su forma y dirección de caída. Los científicos pudieron reconstruir todo el último movimiento del avión, cada deformación del metal, cada torsión, cada trayectoria de hundimiento. Estos resultados no solo tuvieron importancia técnica, sino que también marcaron el comienzo de una nueva era de las ciencias marinas, en la que la inteligencia artificial, los robots y los humanos exploran conjuntamente las últimas regiones oscuras del planeta. Del enigma del MH370, la ciencia extrajo una profunda lección. Ningún dato es inútil. Cada número, cada señal, por débil que sea, puede revelar una parte de la verdad si se introduce correctamente en la red de tecnología y simulación. El océano puede ser profundo, silencioso y frío, pero en la era de la IA y la tecnología interdisciplinaria, ningún secreto puede permanecer eternamente bajo la superficie del agua. Uno de los puntos de inflexión de la búsqueda fue la capacidad de la IA para clasificar objetos en el complejo entorno marino. Los algoritmos de aprendizaje profundo se entrenaron con millones de modelos, desde piezas de metal dobladas, secciones de fuselaje torcidas hasta estructuras rocosas naturales en el lecho marino. Aprendieron a reconocer cada detalle aparentemente insignificante: bordes metálicos desgastados, agujeros de impacto, curvaturas características de alas y colas.
Mientras los AOV escaneaban silenciosamente el lecho marino, la IA analizaba cada soníxel, lo comparaba con la enorme base de datos y calculaba la probabilidad para determinar qué era un artefacto humano y qué era una creación natural. Al mismo tiempo, el sistema de filtrado de sonar se convirtió en los oídos sensibles de todo el proceso. Bajo la enorme presión del agua y las capas de sedimentos, las reflexiones sonoras se consumieron, los ecos se volvieron caóticos. Pero los algoritmos de alta y baja frecuencia descartaron todos los ecos falsos para preservar la estructura real del metal. De este modo, la IA no solo pudo escuchar la posición del objeto, sino también leer su forma, tamaño e inclinación en el espacio tridimensional. A partir de estas señales, surgió un mapa 3D del lecho marino. No fotografías, sino modelos vivos que permitieron ver cada pieza de escombro, desde cualquier ángulo sin tener que tocarla. Los ingenieros pudieron reconstruir el mecanismo de impacto, calcular las deformaciones causadas por la presión del agua y ver todo el proceso, cómo el material se comprimió, se rompió, vio y se distribuyó en la oscuridad. Por primera vez, la tecnología permitió a la humanidad crear una réplica detallada del evento, como si el tiempo se simulara con datos. Otro avance fue la integración de la dinámica de sedimentos por parte de la IA en el entorno real. Los modelos de aprendizaje profundo predijeron la dirección de la deriva, la velocidad de deposición y la cobertura de sedimentos basándose en las corrientes y la presión impermeables. Al descubrir un objeto, el sistema corrigió inmediatamente la simulación para las áreas circundantes y sugirió la ruta óptima para el próximo AV, de modo que no quedara ni una sola pieza de escombro. La fusión de multibeam SONAS, sensores magnéticos, cámaras de aguas profundas, modelos físicos y señales WE-CPR creó un motor de búsqueda automático con una precisión sin precedentes. No solo ayudó a identificar el MH370, sino que también abrió el futuro de la investigación en aguas profundas. Cada objeto, incluso en profundidades inimaginables, puede ser encontrado y reconstruido por la ciencia. Utilizando el mapa 3D, los científicos pudieron reconstruir todo el viaje del avión, desde el cambio de dirección, el impacto hasta la deriva y la deposición. Estas simulaciones no solo respondieron a la pregunta que permaneció abierta durante años, sino que también crearon una base de datos invaluable para futuras investigaciones aeronáuticas sobre la estructura del material, la fuerza del impacto y la dinámica en un entorno líquido. El futuro de la investigación submarina ha cambiado por completo. Los robots autónomos ya no son solo herramientas de búsqueda. Se convirtieron en entidades de aprendizaje que trabajan con la IA, optimizan su estrategia de búsqueda, exploran nuevas estructuras y las reconstruyen en el espacio 3D con precisión milimétrica. El océano sigue siendo oscuro y profundo, pero gracias a la inteligencia artificial y a la ciencia del sonar interdisciplinaria, ahora se puede penetrar el velo. El núcleo del éxito de Ocean Infinity radicó en la capacidad de los AOV para la planificación autónoma de la misión. Antes de cada inmersión, solo recibían una coordenada inicial. El resto fue calculado y ajustado por la IA en tiempo real. Siempre que el sonar o los sensores captaban una señal inusual, el AOV cambiaba automáticamente su dirección, aumentaba la velocidad de escaneo y ajustaba el alcance. Todo sucedió de forma totalmente automática. Durante el funcionamiento, todos los datos se procesaron in situ. Ecos de sonar. Las imágenes de la cámara y las fluctuaciones magnéticas fueron evaluadas por la IA en cuestión de segundos.
El sistema determinó la probabilidad de la presencia de escombros, eliminó las interferencias y decidió si eran necesarias más investigaciones. Esto permitió aprovechar al máximo cada minuto en el lecho marino, ahorrar energía y prolongar la vida útil de la batería. Otro hito fue la fusión de datos multisensor. Al descubrir una señal sospechosa, la IA resumió inmediatamente la información de sonasas, cámaras, campos magnéticos, simulaciones físicas, USPR, y creó modelos detallados tridimensionales del área. Los ingenieros pudieron utilizarlos para planificar la siguiente misión y centrarse en las áreas con mayor probabilidad. Este ciclo se repitió incesantemente. Cada nueva información hizo que el sistema fuera más inteligente, el modelo del lecho marino más preciso y la posibilidad de encontrar objetos olvidados más clara que nunca. La IA incluso predijo áreas de difícil acceso, lugares donde los escombros podrían estar profundamente enterrados o atrapados en barrancos. Al acercarse, el robot ajustó automáticamente los ángulos de escaneo profundos y la velocidad para aumentar la probabilidad de detección. En combinación con las cámaras de aguas profundas y SSON, se capturaron incluso los detalles más pequeños, y cada punto de datos contribuyó a completar el mapa tridimensional del océano. Donde antes existían secretos, ahora se representaban mediante la luz y las matemáticas. Todos estos avances tecnológicos no solo condujeron a la localización del MH370, sino que también abrieron un nuevo horizonte para la investigación en aguas profundas y la búsqueda de objetos desaparecidos. El aprendizaje automático, AUFUS autónomos, multibeamar, la simulación física y los datos de radio USPR ahora trabajan en armonía, creando un conjunto de herramientas sin precedentes, la capacidad de iluminar enigmas que la humanidad una vez consideró irresolubles, incluso en profundidades que el ojo humano no puede alcanzar. El océano puede seguir siendo abismalmente oscuro y duro, pero con la inteligencia artificial y la tecnología moderna, ningún secreto puede permanecer para siempre en el fondo del mar. Esta es una parada provisional en el viaje de investigación científica al MH370, una prueba viviente de que la IA, los robots submarinos, el sonar multihaz y los modelos físicos, cuando se fusionan, pueden descifrar enigmas que parecían superar la comprensión humana. Pero la historia no termina aquí. El océano aún alberga innumerables secretos sin descubrir, y la tecnología sigue evolucionando y promete revelar algún día cosas que han permanecido ocultas durante siglos. ¿Y alguna vez se ha preguntado cómo las tecnologías modernas pueden resolver enigmas aparentemente desesperados? ¿Cree que la IA y los dispositivos autónomos cambiarán por completo la forma en que la humanidad explora la Tierra? ¿O le gustaría saber con más detalle cómo el sonar, las simulaciones físicas y los datos USPR trabajan juntos para crear mapas detallados del lecho marino? Sus pensamientos y preguntas contribuyen a la ampliación de este diálogo. No duden en compartirlos en la sección de comentarios a continuación. Si este vídeo le parece fascinante y desea profundizar en los cautivadores descubrimientos científicos y tecnológicos, suscríbase al canal y active las notificaciones. No se perderá ningún vídeo sobre el océano, la tecnología avanzada y los enigmas que el hombre y la máquina intentan resolver juntos. Cada suscripción, cada comentario es una motivación para que sigamos contando historias auténticas, profundas y emotivas. El océano sigue en silencio, pero ahora, gracias a la tecnología y la inteligencia artificial, sus secretos ya no se olvidarán. Exploremos,
comprendamos y admiremos juntos la extraordinaria capacidad de la ciencia para iluminar las últimas zonas oscuras de la Tierra.